Entonces, bueno, hoy vamos a presentar este curso de especialización en psicoterapia psicodélica online para Latinoamérica o para países hispanohablantes en realidad, porque si hay personas que están residiendo en otros países bueno, pues por el tema, bueno, simplemente por el idioma, si quisieran participar, pues estamos abiertos también a personas que puedan vivir en Estados Unidos o en otros lugares también que puedan participar. Entonces, bueno, la matrícula está abierta y voy a explicar un poco también pues, de dónde viene esta propuesta. Bueno, la propuesta la ofrecemos desde el Instituto Transpersonal Integrativo, que estamos en Barcelona, aunque también hacemos actividades online. Um, Estamos en Barcelona físicamente, la sede, y entonces pues será un curso que empezará ahora. Finales de marzo, principios de abril será cuando os vayáis incorporando, las personas que queráis inscribiros, y durará hasta mayo del 2024. Bueno, entonces será un poco más de un año. Ah, También decir que, aunque lo voy a explicar después, pero ya lo adelanto, como comentábamos hace un momento antes de empezar la transmisión, primero empezamos un posgrado híbrido que tiene una parte presencial, que es un encuentro bimensual durante este tiempo que dura el posgrado, que era un poco más largo que lo que va a ser el curso de especialización, pero también el posgrado tenía o tiene estas clases online, bueno, que son prácticamente semanales finalmente, ¿no? Suelen ser 3 al mes, pero con una nueva actividad que vamos a incorporar serán semanales. Y por esta demanda de personas, sobre todo, pues, que residían lejos y entonces, o por temas económicos o por la distancia, no podían pues, plantearse participar en el posgrado, empezamos a plantearnos la posibilidad de ofrecer este curso de especialización online, que entonces no tendrá la parte de las prácticas de entrada, pero el resto de contenidos que tiene el posgrado sí, ¿vale? Entonces, un poco por encuadrar esto, ¿no? Aunque sea brevemente, decir que pues, el interés por este campo de la psicoterapia psicodélica ha sido uno de los intereses principales del Instituto Transpersonal Integrativo desde sus inicios en 2018, y hemos ido ofreciendo pues, diferentes actividades, ¿no? Seminarios, conferencias, estrenos de documentales, otros eventos de divulgación. También tradujimos y publicamos en inglés el libro Investigación en Psicoterapia Psicodélica, pasado, presente y futuro, que es un libro que escribí yo, que luego comentaré también. Y también hemos participado en diferentes congresos internacionales, diferentes jornadas relacionadas con este campo, ¿no? Pero también mi interés llega desde antes de crear el instituto. Bueno, yo me formé en psicología, luego hice un doctorado en psicología transpersonal y bueno, mi interés era haber hecho una investigación en psicoterapia psicodélica, pero en el momento en el que yo hice el doctorado era muy difícil acceder a poder hacer una investigación en este campo. Estamos hablando de hace más de 10 años. Y entonces finalmente pues, me centré en hacer una investigación sobre la respiración holotrópica y bueno, psicología transpersonal. Pero siempre me quedó un poco como la espina, ¿no? De querer pues, trabajar en esta línea, y yo ya atendía congresos y iba haciendo algunas entrevistas a algunas de las personas que estaban trabajando en este campo, y finalmente pues decidí publicar este libro. Esto lo explico porque la decisión de publicarlo vino porque yo iba viendo en estos congresos y bueno, salían artículos científicos, incluso los medios de comunicación, periódicos, incluso televisión, se iban haciendo eco cada vez más de este tipo de estudios y de trabajo con psicoterapia psicodélica, sobre todo en Estados Unidos, pero luego también en Inglaterra y otros países europeos, ¿no? Pues Suiza, Alemania. Pero toda esa información no llegaba ni a la península ibérica ni, por lo que iba sabiendo, a países de Centroamérica o Latinoamérica, ¿no? O sea, por la barrera idiomática sobre todo, y también porque digamos que los medios de comunicación quizás o bueno, diferentes motivos, pues no había tanta apertura a todo esto, ¿no? Y entonces, pues decidí como publicar este libro, escribir este libro para cubrir ese vacío, ¿no? Había otros libros de este campo, de este tema, muchos publicados por esta editorial, Albert de Marzo, pero que sobre todo hablaban de lo que se había hecho, ¿no? En los años 50, 60, pero casi ninguno hablaba de lo que estaba haciendo actualmente, ¿no? Y actualmente me refiero desde
finales de los 90 hasta pues, el 2017 que lo publiqué. Entonces, pues entrevisté a personas tanto veteranas, pioneras, que habían trabajado ya desde los años 60, 70 en este campo, como personas que habían empezado pues, en las últimas décadas y que trabajan actualmente, ¿no? Pues, bueno, desde Groff, Stanislav Grof, Pedro Naranjo, James Fadiman, Bill Richards, David Nichols, pioneros, ¿no? Rick Doblin, Amanda Fielding, a personas pues, más jóvenes o de otra generación que han hecho mucho trabajo y siguen en activo, como Thorsten Passi, bueno, Jordi Riba, que falleció desgraciadamente, Ronald Griffiths, José Carlos Bouso, Michael Ian Mitchoffer, Aliza Danforth, bueno, una serie de personas que realmente son personas muy destacadas en este campo, ¿no? Después ya, desde que creamos el instituto, yo siempre tuve la inquietud o el interés de empezar una formación en este campo, porque ya cuando escribí el libro y hacía las entrevistas veía que había una necesidad o una demanda de empezar a formar a personas, porque ya sería cada vez más cerca el momento de que todo esto fuese legal y bueno, había la posibilidad de que lo fuera, ¿no? De hecho, la ketamina ya lo era y lo es. Y entonces, bueno, me lo planteé, pero sentí cuando fuimos haciendo eventos como esta presentación de este documental, que todavía no había como la masa crítica suficiente como para que hubiese una respuesta, ¿no? a una propuesta de este tipo. Entonces, bueno, fuimos haciendo otras actividades, bueno, también estuvo la pandemia de por medio, tenemos, como os digo, este documental de A New Understanding, de Science of Psilocybin, que cubre un poco, ¿no? la ciencia de la psilocibina, todo el trabajo que se está haciendo actualmente en este campo de la psicoterapia asistida con psilocibina. Bueno, estuvimos también haciendo una mesa redonda con el doctor Jan Obiols, el doctor José Carlos Bouso. También estrenamos primero online y luego en un cine de Barcelona este documental, El Camino del Psiconauta, sobre la vida de Stan Grof, que es otro de los pioneros de la psicoterapia psicodélica y también de la psicología transpersonal. Como os decía, también tradujimos este libro que había escrito yo al inglés y lo editamos, lo publicamos nosotros en el instituto. Y también, incluso antes de ya crear el instituto y publicar el libro, yo ya empecé a hacer primero charlas y luego seminarios sobre el tema de introducción a la psicoterapia psicodélica, a veces combinado con el tema de la psicología transpersonal, que es el otro campo que me interesa. Y fue teniendo varias versiones, ¿no? De hecho, también lo hice en otros países, lo hice también en Colombia, en Bogotá, me invitaron a hacerlo allí, también en formato online pues, por México y otros lugares. Y bueno, también por estar con otras actividades del instituto, pues tampoco lo amplié más, ¿no? Y justo ya después de la pandemia volví a sentir que cada vez había más interés y entonces volví a hacer esta propuesta ya presencial de un curso de introducción de fin de semana y anunciándolo con muy poco tiempo de antelación, pues de repente me contactaron más de 200 personas para realizarlo. Y no solo de Barcelona o de la península ibérica, sino también pues eso, de muchos países latinoamericanos, pues sobre todo México, Colombia, Chile, Argentina, incluso Brasil y algunos otros. Y entonces pues también decidí hacerlo no solo presencial, sino híbrido, o sea, presencial y online al mismo tiempo. Y ahí ya sí que entonces sentí que había una masa crítica suficiente como para plantearnos lanzar una formación y es lo que hemos estado pues, diseñando primero los últimos, bueno, los 9 meses que hubo desde marzo a diciembre, que es cuando lanzamos el posgrado, y estos 3 últimos que hemos estado, al final ha sido un año para adaptarlo a poder hacer un curso de especialización online. También aprovechamos para hacer esta conferencia, aprovechando que había tanto interés en aquel momento, como para abrirlo también a personas que no podían atender todo el seminario. Y también por este interés que vimos no solo de la península ibérica, sino de Latinoamérica, pues lo centramos en este tema, ¿no? Psicoterapia psicodélica en Cataluña, España y Latinoamérica, pasado, presente y futuro. Entonces, esto fue también en marzo del año pasado, en el Hospital de Sant Pau, en Barcelona. Y después, bueno, dado el interés, el seminario lo fui repitiendo en varias ocasiones. Sí, creo que fueron un par, pues creo que fue abril, mayo, antes del verano de aquí, y después septiembre, octubre, noviembre y enero,
Ha habido como 6-7 ediciones hasta ahora. De hecho, lo repetiremos también ahora en mayo, del 19 al 21. Y entonces, bueno, pues mientras tanto fui diseñando, contactando con diferentes personas para que formaran parte del equipo docente, aprovechando también que conocía a muchas de ellas por los congresos y por el libro que publiqué. Y después del verano, pues ya empezamos como a anunciar el posgrado, y también íbamos haciendo actividades abiertas, ¿no? Pues como conferencias abiertas a todo el público. Entonces, la primera que hicimos fue que se vio un poco como para pre-anunciar el posgrado, esta conferencia con David Nichols, el doctor David Nichols, que es uno de los mayores expertos en farmacología de los psicodélicos. Esto fue en noviembre. Después también hicimos otro seminario, continuación del de David Nichols, sobre también introducción a la farmacología de los psicodélicos con Jenny Soña. Voy explicando todo esto porque al final son contenidos a los que vais a tener acceso si os inscribís al curso de especialización, ¿no? Pues luego arrancamos el posgrado en diciembre, digamos, pues eso, 3 meses de posgrado. Y entonces, pues también todas las clases teóricas, todos los contenidos teóricos que hemos cubierto hasta ahora, que luego comentaré cuáles son, tendréis acceso. Tampoco, quiero decir, no hay ningún problema a la hora de seguir lo que viene después, porque son como bloques independientes. De hecho, el bloque que estamos empezando ahora, pues podría perfectamente haber sido el primero, ¿no? Luego lo explicaré esto con un poco más de detalle. Entonces, bueno, pues hemos seguido haciendo actividades abiertas, otras conferencias, como está con Antón Gómez Escolar, presentando un libro que ha publicado recientemente. También con Marca Isala, que ha publicado también otro libro recientemente de este tema. Hicimos también estas jornadas el 8 de marzo sobre mujeres psicodélicas. De hecho, está directamente subido en el canal de YouTube del instituto. La última conferencia que hicimos fue hace unas semanas sobre el tema de la integración del modelo de Internal Family Systems en la psicoterapia psicodélica actual. Voy explicando todo eso también para que veáis un poco los contenidos de lo que es el curso, ¿no? Y entonces, pues finalmente ya pues, en febrero presentamos el curso de especialización y abrimos la matrícula. Hemos estado enviando el dossier a las personas interesadas. La matrícula estará abierta hasta finales de marzo o quizás hasta mediados de abril, porque justamente además aquí en el hemisferio norte ahora va a ser la Semana Santa, a partir del día 3-4 de abril. Entonces, realmente tenemos una clase el 28 de marzo y la siguiente ya no será hasta el 11 de abril. Entonces, probablemente dejemos la matrícula abierta hasta mediados de abril. Y bueno, por encuadrar también, pues supongo que ya sabréis todos y todas que durante unos años, entre los años finales de los 40 hasta los 70, pues estas sustancias eran legales y de hecho eran sustancias que eran fármacos y se usaban en investigación y en psicoterapia, pero luego, pues por diferentes motivos que ahora no vamos a explicar, pues hubo esta prohibición o esta dificultad en acceder a poder trabajar con esas sustancias, etapa que ha durado pues prácticamente 3 décadas. Y desde, sobre todo a finales de los 90, se empezó a abrir la puerta a reiniciar estudios con estas sustancias. Después, estos primeros estudios fueron empezando a ser publicados a mediados de los 2000, en el año 2006 sobre todo. Hubo un estudio que se publicó que fue muy importante y esos resultados positivos que arrojaron estos estudios pues hicieron, como os decía, que incluso los medios de comunicación empezaran a hacerse eco de ellos y empezara a haber un cambio de percepción social, sobre todo en Estados Unidos, también en Inglaterra, en otros países, y que muchas universidades, pues universidades prestigiosas de todo el mundo, empezarán a plantearse y empezar a hacer estudios, ¿no? Pues la Johns Hopkins, Harvard, la Universidad de Nueva York, la Universidad de California y otras, ¿no? Empleando sobre todo MDMA, psilocibina, también LSD, ketamina. Y desde hace ya unos años, desde 2017, pues ya hemos entrado en una etapa en la que pues estamos en lo que se llama estudios de fase 3, sobre todo el MDMA para el trastorno del estrés postraumático, la psilocibina para el tratamiento de la depresión, y están cerca de ser legalizadas y convertirse en fármacos, ¿no? De hecho, pues el MDMA en Estados Unidos se convertirá en un fármaco para el tratamiento del estrés postraumático probablemente de aquí
a un año, quizás un poco antes, y otros países como Australia ya han decidido que a partir del 1 de julio concretamente van a permitir que terapeutas, psicoterapeutas formados puedan empezar a hacer psicoterapia con psilocibina y MDMA. Pues esto se está cada vez acercando más y acelerando más. La ketamina, como os decía, ya es legal. Y entonces, bueno, pues de haber pasado a esta primera etapa donde hubo mucha investigación y a esta etapa de prohibición donde casi no hubo, hemos vuelto a pues esta aceleración exponencial de publicaciones sobre el tema de los psicodélicos porque están haciendo muchos estudios, ¿no? Aquí hay una tabla que no se lee muy bien, pero que son los cálculos de cuándo se van a empezar a legalizar cada sustancia como fármacos y para tratar qué condiciones, ¿no? Entonces luego lo podemos comentar también brevemente. Y entonces, pues la justificación un poco para hacer tanto el posgrado como este curso de especialización vendría de aquí, ¿no? De este aumento de interés, de este aumento de investigaciones, de los resultados positivos que están arrojando estas investigaciones y de la cercanía de que se vayan a convertir en fármacos, ¿no? Pero una Y es, duda. sí, sí, bueno, si me dejáis terminar, porque para que quede grabada, Ok, sí, está bien. me escribís por el chat y lo contesto por el chat para no perder el hilo. Entonces, prefiero que las preguntas sean al final, si nos importa, ¿eh? Entonces, pero me podéis escribir por el chat y yo lo leo y las integro, ¿vale? Entonces, esto está llevando a un interés creciente hacia este campo, pues, por parte de pues, médicos, científicos, profesionales de la salud mental, psicólogos, psicoterapeutas, pues, personas que están dedicadas también a hacer ensayos clínicos, farmacólogos, muchos perfiles, y también desde el otro lado, personas que buscan realmente tratar sus dificultades a nivel emocional, psicológico, pues con otro tipo de tratamientos diferentes a los que han probado hasta ahora, ¿no? Y entonces el curso de especialización online surge pues, justamente de este momento de interés y de la necesidad creciente de formar a profesionales que quieran profundizar en este campo y dedicarse en un futuro a trabajar en investigación y psicoterapia asistida con psicodélicos. Una vez que las sustancias como el MDMA, la psilocibina, etcétera, sean aprobadas, ya os he dicho que la ketamina de hecho ya lo es y hay muchas clínicas de ketamina abiertas, sobre todo en Estados Unidos, pero también en Europa. Y entonces, pues un poco sería como ya ir preparándose para cuando llegue este momento en vuestros países respectivos, en los lugares donde residáis. Y esto lo digo en el sentido de que realmente cuando acabéis curso de especialización, porque es algo que me preguntan mucho y de hecho está tanto en el dossier explicitado como en la web, no es que vayáis a tener un certificado que os digamos, acredite para poder hacer psicoterapia psicodélica. Realmente tendréis una buena base formativa, que os voy a explicar ahora, pero hasta que uno no tenga el permiso, o sea, hasta que no sean legales o uno tenga determinado permiso o para hacer investigación o para hacer psicoterapia en su lugar de residencia, realmente sí, luego lo comentaré, los requisitos como terapeutas, porque esto también es algo que todavía se está como acabando de concretar, ¿no? Entonces, realmente es como, al final es un curso de especialización que dura un poco más de un año, son más de 150 horas de formación, sobre todo teórica, aunque también haremos algunas prácticas, algunos ejercicios prácticos que se pueden adaptar al formato online. La otra razón de ofrecer este curso, lo comentaba antes, ¿no? La falta de formaciones dirigidas a un público hispanohablante y también a un precio asequible de las que se ofertan actualmente, ¿no? Las que se ofertan actualmente, en primer lugar, la mayoría son en inglés, la mayoría se ofrecen desde Estados Unidos o países de Europa, pero sobre todo Europa del Norte, ¿no? Alemania, etcétera, Inglaterra. Entonces, por un lado, son en inglés, o sea que cualquier persona que no domine el idioma pues no podría realizarlo, y por otro lado son bastante costosas, porque digamos, incluso para una persona, digamos, del Mediterráneo, ¿no? De Europa del Sur, incluso para nosotros son costosas, entonces pues para alguien que vive en Latinoamérica pues todavía más, ¿no? Por el cambio de moneda. Entonces, todos estos factores hicieron que nos planteáramos realmente crear este curso. Y entonces lo que pretendemos es ofrecer una formación o unas buenas bases, ¿no? Rigurosas, vanguardistas en el sentido de actualizadas y de calidad de la mano de profesionales con una amplia experiencia en este campo, ¿no? Entonces también otra cosa que queremos es invitar a personas que son expertas en cada tema que vayamos a abordar durante el curso. Luego comentaré pues, varias de las personas del equipo docente que ya están confirmadas, ¿no?
Y también por responder a lo que comentabais, pues la formación está dirigida tanto a profesionales como a personas que se encuentran formándose en el campo de la salud mental y la psicoterapia. Se está viendo que no necesariamente solamente van a poder dedicarse a la psicoterapia psicodélica médicos, psiquiatras o psicólogos clínicos o psicoterapeutas que sean psicólogos, ¿no? También hay otros perfiles que al normalmente hacerse la terapia en parejas se van a como permitir, ¿no? Y, bueno, de hecho, tanto MAPS, que alguien lo ha mencionado antes, que es una de las organizaciones que más tiempo lleva en este campo, como el CIIS, que es una universidad que está en California y arrancó una de las primeras formaciones de posgrado en psicoterapia psicodélica, pues tienen todo un listado que, si estáis interesados, os puedo compartir de todos los perfiles que han conseguido como de entrada negociar con la FDA como posibles candidatos a poder también dedicarse, ¿no? También ahora con el tema de la legalización o la descriminalización de las sustancias naturales en algunos estados de Estados Unidos, también están abriendo la puerta a que otros perfiles con una buena formación, digamos, bueno, por ejemplo, perfiles que aparecen en esta lista que os comento, pues son personas que se han formado, por ejemplo, en terapia sistémica familiar, pero no son psicólogos, counselors, bueno, diferentes perfiles de personas que realmente tienen una base de acompañamiento terapéutico, pero que no tienen, digamos, la formación de base de ser psicólogos, médicos o psiquiatras. Y entonces, como os decía, pues es un curso de especialización, es algo más de un año, son algo menos de 200 horas, entonces está enfocado en enseñar las bases, ¿no? O sea, realmente este es un campo que luego es muy amplio y hay que profundizar, pero por lo menos tener unas buenas bases, ¿no? Eh, y aquí lo pongo en plural, las psicoterapias asistidas con psicodélicos, porque realmente al final estamos hablando de que se hace psicoterapia asistida con MDMA, pues por ejemplo para el estrés postraumático, psicoterapia asistida con psilocibina para la depresión o para tratar adicciones como a la nicotina o el alcohol, psicoterapia asistida con ketamina, que tiene un perfil totalmente diferente de duración y de efectos pues, para tratar la depresión. Y entonces eso está haciendo que se combinen diferentes enfoques psicoterapéuticos con cada una de estas sustancias en función de la condición que se trata. Pues al final bueno, es interesante, pero es complejo en el sentido de que hay muchos elementos en el juego, ¿no? Y entonces, pues vamos a ir cubriendo por lo menos eso, una introducción a explicar pues, cómo está haciendo la psicoterapia asistida con MDMA, para qué condiciones, combinado con qué enfoques psicoterapéuticos. Pues, por ejemplo, en el caso de la psicoterapia asistida con MDMA, para el estrés postraumático, pues se emplean o se combina con enfoques de trauma reconocidos o con MDR y otras herramientas psicoterapéuticas, pues por ejemplo cuando se hace terapia con psilocibina para tratar la ansiedad en enfermos terminales, pues se trabaja también con palliative care y pues con terapias más existenciales, etcétera, ¿no? Entonces al final pues sería un poco ir recorriendo pues qué se está haciendo con cada sustancia, para qué condiciones y combinado con qué tipo de enfoques, ¿no? Y cuáles son los protocolos, ¿no? De preparación, de número de sesiones, etcétera, 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 ¿no? Y también al final pues abarcaremos un poco una introducción a conocimientos básicos sobre farmacología, lo que se sabe a nivel de neurociencias, a nivel de efectos subjetivos, también pues, la importancia de la preparación y la integración al trabajar con psicodélicos en psicoterapia, de la dimensión ética, también es muy importante, de psicología transpersonal, que al final, bueno, como somos nosotros transpersonal, haremos énfasis en este campo, pero también de los diferentes, como os decía, enfoques psicoterapéuticos que están empleando o combinando en el contexto de las psicoterapias asistidas con psicodélicos, ¿no? En cada contexto, con cada sustancia, para condición. También hablaremos de ciertas bases, unas bases de psicopatología, temas de reducciones de daños al trabajar con psicodélicos, de emergencias espirituales y un tema importante que en la medida de lo posible también lo cubriremos en el curso de especialización, serán las competencias necesarias que se han consensuado, que es importante conocer y dominar para trabajar de este enfoque psicoterapéutico y que a veces no coinciden con las competencias o manera de trabajar que se emplea en la psicoterapia, digamos, ordinaria de sesiones de una hora más verbales, ¿no? Entonces, pues ahí hay temas sobre la no directividad, la presencia, la empatía, bueno, toda una serie de competencias que, como os digo,
veremos de manera teórica, pero también se pueden ejercitar online. Y entonces esto también lo incluiremos en el curso. La metodología, en este caso, pues comparada con el posgrado, que tiene estos encuentros bimensuales presenciales, aparte de ese factor, que es donde en el posgrado hacemos la parte más vivencial y práctica, sobre todo, por ejemplo, de estas competencias. Esa parte no estará, pero también estamos valorando la posibilidad de ver cómo, si hacéis el curso de especialización, posteriormente o incluso durante, podéis ir cubriendo esa parte, ¿no? Pues una opción es venir aquí a hacer algún intensivo que vayamos haciendo o que nosotros nos desplacemos allá y hagamos algún intensivo allá y puedas participar, ¿no? Pero eso todavía estamos acabando de ver cómo puede ser. Y si no puede ser al acabar el curso de especialización, posteriormente ir realizando esta parte. Además de esto, todo lo demás será igual. Las clases semanales en formato online, que en principio serán en horario martes por la tarde de 7 a 10, horario pues de Barcelona, el Central European Time. Como he dicho, la semana que viene se cambia la hora, o sea que bueno, habrá que ajustar eso, es importante porque cada país al final tiene un horario diferente, sobre todo para los que estáis lejos. Y entonces en esas clases iremos cubriendo pues, estos temas que os he comentado genéricamente, que ahora concretaré un poco más como los ejes temáticos que vamos a tratar, ¿no? Además de estas clases más teóricas y algunas también incluyendo algunas prácticas, habrá trabajo continuo a lo largo de todo el curso, ¿no? Pues como en cualquier posgrado, curso de este tipo, ¿no? De lectura de materiales teóricos, artículos, capítulos de libro, también opcionalmente se os pedirá una memoria de cada bloque que vayamos viendo, habrá trabajo grupal, esto voy a explicar también ahora, y alguna tutoría de seguimiento también enfocada a que cada persona con su perfil diferente que podáis tener y acceder a este curso, un poco orientaros como hacia dónde podéis dirigiros, ¿no? O cómo poder ir profundizando en lo que más os interesa o cómo poder ir planteándoos aplicarlo de alguna manera en el futuro en vuestro campo o en vuestra área, ¿no? En vuestra región. Y luego también damos especial énfasis al trabajo grupal en el sentido de que al final, pues dentro del grupo que se forme, pues habrá personas de diferentes perfiles, ¿no? Pues desde psicólogos, psicoterapeutas, médicos, psiquiatras, etcétera. Y entonces realmente pues cada uno también puede aportar sus propios conocimientos, su propio enfoque. Y entonces vamos a trabajar con una plataforma online de social learning, que bueno, es básicamente una plataforma donde se puede interactuar mucho entre los propios alumnos, además de estar todos los materiales, lo que sean las lecturas, las clases grabadas, etcétera, pues se pueden también crear contenidos que provengan de los propios alumnos, ¿no? Ya sea un pequeño vídeo o compartir algún contenido, ya sea un artículo o algún vídeo que hayáis visto o escribir algo para los demás, ¿no? Entonces, digamos que esta parte interactiva le damos bastante importancia y que también se puede convertir en grupos de estudio en relación a temas que os interesen especialmente de los que vayamos viendo durante el curso. Y también habrá un trabajo final, bueno, que tendrá diferentes formatos, pero un poco dirigido también a que os lleváis de este posgrado o de este curso de especialización o a profundizar en algún tema que os resulte especialmente interesante los que vayamos viendo o un poco una reflexión de cómo queréis aplicar en el futuro lo que vayáis aprendiendo en el curso de especialización. Perdón. Entonces, después, pues el contenido lo hemos, digamos, englobado en una serie de ejes temáticos. Al final son ejes temáticos que muchos de ellos son complementarios y se entretejen. Es decir, pues, por ejemplo, el tema de la preparación es un tema que pues, se va a ver en algunas clases de los martes de manera independiente, pero luego va a estar de manera transversal apareciendo porque desde cada enfoque, ¿no? Pues psicoterapia asistida con MDMA para el estrés postraumático, psicoterapia asistida con ketamina para la depresión. Esta preparación también tiene sus características particulares que no siempre son las mismas, ¿no? Entonces, iremos también en algunos casos profundizando de manera concreta en algunas clases
en algunos de estos temas y otros, como os digo, aparecerán de manera transversal. Sí, pregunta si tiene la posibilidad de tomar ese año el curso y luego completar la formación del posgrado. Pues la posibilidad existe. Todavía estamos barajando cómo, aunque bueno, la opción más, digamos, sencilla sería que la persona se desplazara a Barcelona y cubriera, ¿no?, los módulos presenciales, aunque ya os digo que nos estamos planteando otras opciones como juntar esos módulos de fin de semana, que al final son de 2 días, bueno, 3 días, pero son 48 horas, y poder hacer intensivos de 4 o 5 días donde se pueda, digamos, ir cubriéndose el contenido de manera más intensiva, ¿no?, para no tener que hacer tantos desplazamientos. Eso también es algo que estamos viendo cómo realizar. Cuanto a los ejes temáticos, los voy a simplemente enumerar brevemente para luego dejar paso a las preguntas y luego toda esta información pues ya la tendréis aquí en esta grabación y luego os la podemos también enviar. Serían pues primero una introducción a lo que son los psicodélicos y entactógenos. Bueno, pues MDMA se considera que es un entactógeno, no exactamente un psicodélico. Y aquí se hablaría un poco pues, de la farmacología, como os decía, de las neurociencias, lo que se sabe a nivel de neurociencias de cada una de estas sustancias, efectos subjetivos, ¿no?, una introducción general, ¿no?, sobre todo para las personas que no conocen tanto el tema de cada sustancia, etc. Luego cubriremos también, y os digo que esto se verá de manera puntual en algunos momentos y de manera transversal después, ¿no?, pues la historia de la investigación con cada una de estas sustancias en psicoterapia, y también la investigación clínica contemporánea y el trabajo que está haciendo con cada una de ellas, ¿no? Pues, entonces aquí veremos bloques, ¿no?, de psicoterapia asistida con MDMA y viendo para qué condiciones se están empleando y combinada con qué, como os decía, técnicas psicoterapéuticas y qué protocolos, ¿no? Pues qué duración, qué número de sesiones, dosificación, etcétera, número de sesiones de terapia previas, posteriores, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo mismo para la psicoterapia asistida con psilocibina y lo mismo para la psicoterapia asistida con ketamina. Serán diferentes bloques que vayamos viendo. Luego habrá un tercer bloque donde hablaremos de, como os decía, las aportaciones de la psicoterapia transpersonal y de otros enfoques psicoterapéuticos a la psicoterapia psicodélica. Entonces, bueno, como os digo también, pues al final esto se entrelaza mucho con el punto anterior de ir viendo pues, toda la investigación clínica contemporánea con cada sustancia, ¿no? Pero también dedicaremos un tiempo, ¿no?, pues con esta conferencia que hubo el otro día sobre cómo combinar el Internal Family Systems con la psicoterapia psicodélica, dedicaremos clases a hablar, ¿no?, de cómo aplicar determinados enfoques psicoterapéuticos o determinadas herramientas que luego uno tendrá que profundizar si le interesa, ¿no?, pero conocer qué combinaciones se está viendo que son más eficaces o más útiles, ¿no?, a día de hoy. Seguramente con el tiempo se irán desarrollando pues, nuevas metodologías, nuevas maneras de trabajar, etc. Un quinto bloque, no, perdón, un cuarto bloque que también lo he comentado antes, tiene que ver con lo que os decía antes, las competencias terapéuticas principales o básicas a desarrollar por un psicoterapeuta psicodélico, que como os digo, a veces son un poco contraintuitivas para alguien que no trabaja desde este enfoque con estados amplios de conciencia y solo se ha dedicado a la terapia más verbal. Y entonces pues lo veremos desde un enfoque más teórico, pero también desde un enfoque más práctico. Y también, pues como os decía, mm, a veces cada manual o cada grupo de investigación de diferentes lugares también no coinciden exactamente siempre con cuáles son esas competencias o la manera de relacionarse con los clientes. Bueno. Entonces aquí también no es que haya un consenso, sino que realmente bueno, hay ciertas ideas comunes que vamos a plantear, pero también nos vamos a explicar pues, estas divergencias y diferencias que hay, porque al final es un campo todavía en proceso de desarrollo. También hablaremos de la importancia de la preparación y de la integración, como os decía, por un lado como bloques independientes, pero que luego irán apareciendo de manera transversal, porque también no siempre la integración y la preparación se hace igual según con qué sustancia, según con qué condición, ¿no? Pues no se trabaja igual siempre con, por ejemplo, depresión o estrés postraumático o otras condiciones, ¿no? También hablaremos de la dimensión ética porque le damos mucha importancia a este tema, ¿no? Que si se hace ese trabajo se haga bien, porque también pues, es un trabajo muy delicado y muy sensible que hay que saber hacerlo pues, con la mayor calidad posible, ¿no? Y también la mayor calidad humana.
Y un último bloque que tiene que ver con otros recursos complementarios que bueno, no nos da tiempo de profundizar mucho quizás, aunque de manera transversal también irán apareciendo, y sobre todo tienen que ver con el uso de la música, que esto también es algo bastante consensuado en casi todos los enfoques con diferentes sustancias se emplea. También conocer técnicas de respiración, ¿no? Como para ayudar a relajar a la persona si tiene una experiencia muy intensa. Incluso enfoques somáticos que en algunos casos se aplican, ¿no? Trabajo corporal. Estos serían los ejes temáticos principales, ¿no? A los que dedicaremos, digamos, más horas, más tiempo del curso dentro de las horas que tenemos, ¿no? Siempre se podría profundizar mucho más, ¿no? Imaginaos que, por ejemplo, hay formaciones solo dedicadas a la psicoterapia con MDMA para el estrés postraumático, ¿no? Entonces, realmente esto es como una, digamos, primera aproximación, aunque yo creo que bastante profunda, ¿no? A este tema, ¿no? Y bueno, supongo que como os ha pasado a todas y a todos, ¿no? Pues si habéis estudiado una licenciatura, habéis estudiado en la universidad, pues al final uno acaba la carrera y todavía tiene que seguir formándose y especializándose en lo que más le interesa a cada uno y a cada una, ¿no? Pues aquí sería un poco lo mismo. Y luego hay otra serie de contenidos, que aquí sí que les dedicaremos como alguna clase puntual o un par de clases, no tantas horas, que serían los siguientes, ¿no? Pues, repasar los aspectos legales, ¿no? Que también es un tema muy importante, porque además en cada país son diferentes. La legislación actual, hace poco tuvimos una clase dedicada a esto, pero centrado en la península ibérica. La idea es también poder cubrir este contenido adaptado a la situación de cada país, ¿no? Y cuál puede ser, de cara al futuro, los cambios que se pueden ir produciendo, ¿no? También hablaremos del tema de las microdosis, por lo menos unas bases, ¿no? de qué se conoce a nivel científico, de qué se conoce a nivel de protocolos, de cómo se está haciendo, ¿no? Entonces también dedicaremos un par de clases a este tema. De hecho, una ya la hemos realizado. Luego también hablaremos, pues, como os decía antes, ¿no? Pues de potenciales riesgos, cómo reducirlos, potenciales efectos adversos, experiencias difíciles concretas, ¿no? Cómo tratarlas, cómo intentar gestionarlas, ¿no? O cómo hacer para tener buenas prácticas de reducción de daños y de maximización de beneficios, ¿no? También hablaremos brevemente, pero sí que lo mencionaremos, el tema de la importancia del screening. El screening es como la preselección de quién puede acceder a este tipo de trabajo con psicodélicos, ¿no? Porque tampoco es un trabajo que sea para todo el mundo o para todo el mundo en determinados momentos, igual en algunos momentos sí y en otros no, y quizás para algunas personas realmente no es el camino. Entonces es importante también saber hacer esa preselección, ¿no? De saber distinguir a quién le puede ir mejor, a quién le puede ir bien y a quién no tanto. También, como os decía, veremos algunas bases de psicopatología, sobre todo para los que no sois psicólogos, o psicólogos clínicos o psicoterapeutas, y por lo menos para que tengáis unas bases. Y esto tiene que ver con el punto anterior del screening. Ah, También brevemente, aunque aparecerá de forma transversal, hablaremos de la importancia de la supervisión, el trabajo personal y el autocuidado de los propios psicoterapeutas o personas que acompañan en este tipo de procesos. Al final estamos hablando de sesiones de 8, 6, 8, 9, 10 horas, ¿no? Las que se está acompañando a veces procesos muy intensos y esto también pues, hay que saber gestionarlo, ¿no? Y bueno, hablaremos también pues la relación del tema de los psicodélicos con el chamanismo, porque la hay, sobre todo los que, ¿no?, residís en Latinoamérica lo sabéis perfectamente, ¿no? De todas las diferentes usos que ha habido, ¿no? En diferentes contextos, ¿no? Rituales, ceremoniales, etcétera, de muchas plantas, ¿no? De los hongos con psilocibina, del San Pedro, del peyote, de la ayahuasca, etcétera. También hablaremos, aunque sea brevemente, de esto para encuadrarlo también dentro de este campo más amplio, de lo que es el uso más tradicional, más histórico de estas sustancias. Y por lo mismo también hablaremos del tema del misticismo, las tradiciones espirituales, las experiencias místicas, que aparte de que hay todo este también registro histórico, pues también es un campo en el que se han enfocado muchas investigaciones porque son experiencias que aparecen en muchas ocasiones en este tipo de experiencias con psicodélicos, también en contextos de psicoterapia. Hablaremos, aunque sea brevemente, de las investigaciones actuales con ayahuasca que tengan que ver con psicoterapia psicodélica, y de hecho ya hay algunas, ¿no? Pues, dirigidas a tratar la depresión, por ejemplo, y
lo que comentábamos antes de empezar la presentación, de que no solo estas sustancias son para personas que tengan, digamos, dificultades emocionales o psicológicas, pues también hablaremos, ni que sea brevemente, de, igual que el tema de las microdosis también puede estar dirigido a personas que no tienen ese tipo de dificultades, el tema de la relación entre psicodélicos y creatividad y cómo usarlos para, digamos, potenciar la creatividad. Entonces, bueno, como veis, es un programa bastante ambicioso, pero hemos conseguido hacer el croquis y incluir, aunque sea en algunos casos con más profundidad, lo que tenga que ver con los ejes temáticos, en algunos casos con algo menos, lo que tiene que ver con estos contenidos adicionales, para que realmente tengáis esta panorámica actualizada y de la mano de profesionales en este campo, para que realmente tengáis una buena base. Como os digo, al final es una base y como os digo, y lo repito, no daremos un certificado para que nadie pueda ejercer como psicoterapeuta psicodélico por el hecho de realizar este curso de especialización, aunque sean muchas horas y pueda ser bastante completo. Bueno, primero porque le faltará la parte práctica, que es la que luego habría que cubrir posteriormente o paralelamente, y por el otro porque, como os comentaba, pues, excepto el caso de la ketamina, que ya hay clínicas y se puede trabajar con ella porque es legal, y el caso de algunas plantas en algunos países concretos, pues desgraciadamente no estamos ahí, aunque falta poco, ¿no? Como os digo, en algunos lugares realmente están ya a punto de dar ese paso. Es como realmente prepararse para, digamos, estar ya preparados, preparadas para cuando llegue ese momento, ¿no? Yo, cuando a veces me preguntan esto, les pongo la metáfora, ¿no? de alguien que se formara en diseño de páginas web a mediados de los 90, ¿no? Que nadie tenía página web, ¿no? Pero bueno, si alguien que supiera sobre tecnología, ¿no? Pues bien informado, pues eh, tenía la visión de que eso iba a ser el futuro, pues el que se formó en aquella época en diseño de páginas web, pues seguro que a finales de los 90 y principios de los 2000 no le faltó el trabajo, ¿no? Porque ya todo el mundo tiene una página web prácticamente. Entonces, un poco la idea es esta, ¿no? Como algo que se sabe que va a llegar, ¿no? Que está llegando, pues uno empezar a formarse antes de que todavía se pueda incluso realizar, ¿no? En cuanto al equipo docente, lo repaso brevemente. Luego esto está en el dossier que os hemos enviado a algunas personas, a las que nos hayamos enviado, pues nos lo podéis pedir y os lo enviamos. Después en la última diapositiva aparece también el correo electrónico donde nos podéis escribir para pedírnoslo. Entonces, bueno, pues repaso brevemente. Los he puesto por orden alfabético por no priorizar a nadie. Antón Gómez Escolar recientemente escribió este libro sobre la guía del renacimiento psicodélico. Entonces, bueno, conocedor de las sustancias, sus efectos objetivos, también de las investigaciones que se están realizando actualmente. Entonces, bueno, participar en diferentes momentos, también en tema de reducción de daños, colaborador con el control durante mucho tiempo, colaborar en diferentes momentos de la formación. Christine Herman del Imperial College, que es experto en el tema del 5-MeO-DMT, que es el tema de su tesis, pero también conocedor de todo el trabajo que está haciendo en el Imperial College en Londres. Y nos compartirá pues, tanto de su trabajo como el trabajo que está realizando en el Imperial College. David Nichols, que ya lo he mencionado antes, pues, uno de los mayores expertos en psicofarmacología, también fundador de una de las primeras organizaciones que empezaron a apoyar ese tipo de trabajo. Y entonces pues también nos hablará de, sobre todo con la psilocibina, entonces nos hablará de todo el trabajo que han realizado también desde esta organización. Luego estoy yo mismo, pues como os decía, pues, sobre todo pues domino bastante todo el tema de la psicología transpersonal, la psicoterapia transpersonal, pero también pues, después de haber escrito este libro y haber participado en congresos, y también tuve la oportunidad de formarme en psicoterapia estética con MDMA con MAPS, y también en psicoterapia estética con psilocibina con Bill Richards aquí en Barcelona, que le invitamos en el 2015. Entonces, bueno, pues iré participando en diferentes momentos del curso y también un poco como hilo conductor, ¿no? Aunque la idea es que realmente vengan profesionales expertos en cada tema a hablar de cada tema, ¿no? Y en Isoña, que también lo he mencionado antes, experto en farmacología, de hecho acaba de también publicar un libro
donde habla mucho y profundiza mucho en el tema de la farmacología, muy actualizado. Isabel Vidal, también coordinadora del posgrado y posiblemente de este curso conmigo, y ella nos hablará del aspecto ético del trabajo con estados amplios de conciencia y psicodélicos. Ella pues, ha formado en este campo con Kailia Taylor, que es una de las mayores expertas en este campo, que escribió un libro llamado The Ethics of Caring, la ética del cuidado, o también introduciendo una perspectiva como más femenina en el trabajo con psicodélicos, que como veis también en el equipo docente y como podéis haber visto igual en las personas que entrevisté para mi libro, sigue siendo un campo en el que es predominantemente más masculino, aunque eso está cambiando rápidamente, ¿no? Después el doctor Joan Obiols, psiquiatra, médico psiquiatra, experto también en psicoterapia psicodélica, desde hace mucho tiempo interesado en este campo. De hecho, su padre fue una persona que pudo realizar psicoterapia con psicodélicos en Barcelona cuando todavía era legal, a finales de los 70 y en los 70, pues con psilocibina y LSD, y desde entonces él pues ya entró en contacto con todo esto. Y actualmente trabaja en una clínica de ketamina, también hace acompañamiento en emergencias psicológicas en festivales, algo que también hago yo. Bueno, también sabe mucho de psicopatología, obviamente como psiquiatra, entonces bueno, tenemos también compartiendo sus conocimientos sobre psicopatología, sobre este acompañamiento en emergencias, ¿no? En situaciones difíciles, su experiencia en la clínica de ketamina aquí en Barcelona. James Fadiman, que es uno de los pioneros de la psicoterapia psicodélica y cofundador de la psicología transpersonal, que le tendremos al menos dando una clase, y esta será en abril, el 11 de abril, que será sobre microdosis, será un Q&A, un preguntas y respuestas sobre el tema de las microdosis, y él fue uno de los pioneros o el que inició todo el movimiento de las microdosis hace ya más de una década. Doctor José Carlos Bouso, que él inició el primer estudio de psicoterapia con MDMA del mundo en Madrid para el trastorno de estrés postraumático, aunque por varios motivos pues, no pudo finalizarlo. Y después pues, ha seguido haciendo investigación, mucha investigación en ayahuasca sobre todo, pero también con otras sustancias psicodélicas. Entonces también lo tendremos en varios momentos de la formación, del curso de especialización. Doctor Luis Eduardo Luna, colombiano. Él es antropólogo, filósofo, bueno, uno de los menos expertos en enteógenos del mundo. También coescribió, coeditó el Ayahuasca Reader, que es uno de los libros más importantes sobre el tema de la ayahuasca, pero también desde una perspectiva más antropológica. Entonces también lo tendremos hablando, bueno, ya lo tuvimos dando una charla a finales de diciembre, lo vamos a tener hablando sobre chamanismo y enteógenos. Pedro Caldentey, que es abogado y experto bueno, en psicodélicos y en leyes, entonces también lo tendremos, ya lo tuvimos en una clase más centrada en lo que es Península Ibérica, lo volvemos a tener más adelante, pues hablando también de la situación de cada país, de cada región y cómo esto puede ir evolucionando con el tiempo, ¿no? Rick Doblin, que es el presidente de MAPS, que es esta otra, bueno, el Hefter Research Institute es la que cofundó David Nichols. Rick Doblin creó MAPS, que es la Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies, y es esta organización que ha estado apoyando todas las investigaciones para hacer que la MDMA se convierta en un fármaco, sobre todo centrado en la condición del estrés postraumático, aunque también han hecho investigaciones para otras condiciones. Y bueno, lo tendremos al menos en una clase explicándonos un poco pues, toda esta trayectoria de ya más de 35 años con MAPS, el momento actual en el que se encuentra no solo la investigación, sino la parte legal que está a punto de convertirse en un fármaco y un poco apuntando hacia el futuro, ¿no? Hacia donde nos dirigimos, ¿no? De hecho, yo a Rick Doblin ya hace unos años le oí decir que parecía ya bastante claro que el MDMA se iba a legalizar como fármaco y la psilocibina también, el MDMA para estrés postraumático, la psilocibina para la depresión, más la ketamina que ya es legal. Y él decía que para finales de la década, ¿no? Para el año 2029-30, solo en Estados Unidos haría falta que hubiera formadas más de 5.000 personas en psicoterapia psicodélica para cubrir la demanda que habrá, ¿no? Y incluso decía que no habrá tiempo a formar a tanta gente en tan poco tiempo de calidad, ¿no? Entonces, bueno,
él realmente tiene una perspectiva y una visión como muy amplia porque lleva pues, prácticamente o seguramente ya 4 décadas en este campo, ¿no? Doctor Víctor Pérez, que es el jefe de psiquiatría del Hospital del Mar aquí en Barcelona, uno de los hospitales más importantes de Barcelona, donde ya también hicieron un estudio de psilocibina, de psicoterapia con psilocibina para la depresión, que también hubo paralelamente otro estudio en otro hospital, el de Sant Joan de Déu, en la misma línea. Y él también ha estado trabajando con ketamina para la depresión ya desde hace años, no en un contexto de estudios científicos, sino en un contexto de poder tratar la depresión, porque él se dio cuenta, y en la charla conferencia que hicimos hace un año lo dijo públicamente, que es una herramienta muy eficaz, ¿no? Prácticamente una de las herramientas más eficaces que él ha encontrado para tratar determinados tipos de depresión. También tendremos al doctor Bill Richards, William Richards, que es uno también de los pioneros de la psicoterapia psicodélica, que ya inició su andadura en los 60. También está incluida la entrevista que le hice en mi libro. Y entonces él fue uno de los pioneros que trabajó durante los 60 y hasta mediados de los 70 en Estados Unidos, sobre todo con LSD y psilocibina para diferentes condiciones, ¿no? Desde enfermos terminales a alcohólicos, etcétera. Y después de esta etapa de prohibición, que duró prácticamente 3 décadas, fue una de las primeras personas que reinició esta investigación, en este caso en la Universidad Johns Hopkins en Baltimore, acompañado de Ronald Griffiths, que es un farmacólogo muy reconocido, y donde ha estado 23 años, ¿no? Haciendo de jefe de estudios terapéuticos y de investigaciones y de formación de terapeutas en la Johns Hopkins, ¿no? Y ahora también en otro proyecto trabajando con enfermos terminales con otro proyecto que está en marcha desde hace muy poco tiempo. Lo tendremos sobre todo hablándonos de su experiencia en psicoterapia asistida con psilocibina, ¿no? Él se centrará en este tema. Luego hay otras personas que no están aquí, pero estarán presentes en el posgrado, en el curso de especialización, perdón, algunas por confirmar, otras ya confirmadas. Y entonces, bueno, luego también el calendario, digamos que pues podemos pasar, digamos, lo que es todos los temas, las horas que se van a dedicar a cada uno, no está totalmente, digamos, cerrado, porque estamos hablando que vamos a ir desde ahora hasta mayo del 2024. Es muy difícil cerrar agendas con estas personas, pero la confirmación está y ahora veréis también todas las que ya han pasado hasta el momento, ¿no? Requisitos de admisión, y ya voy terminando para dejar espacio para las dudas y las preguntas, pues estará dirigido sobre todo pues, psicólogos, psiquiatras, médicos, psicoterapeutas, también estudiantes de psicología, medicina, pero también, como os decía, otros perfiles, ¿no? Terapeutas, psicoterapeutas no licenciados en psicología, pero que sí hayan cursado estudios superiores. De entrada, esto es un requisito que vamos a pedir, aunque bueno, de hecho en este caso, como es un curso de especialización y no un posgrado, podríamos incluso tener cierta flexibilidad según el perfil de la persona que pues esté interesada, ¿no? Si vemos que es una persona con ya cierta conocimientos previos o formación, o que vemos que puede hacer, digamos, una aportación o un uso de lo aprendido posteriormente que pueda ser de valor, pues también podemos planteárnoslo. Entonces, personas interesadas, es necesario enviar el currículum vitae, no sé si en todos los países se le llama así, ¿no? Como la hoja de vida de laboral, de estudios, formaciones complementarias relacionadas con todo lo que tenga que ver con psicoterapia, con psicodélicos, etc. Y una carta de motivación a este correo electrónico, que es info@institutotranspersonalintegrativo.com. Igualmente toda esta información está en nuestra web, que es www.institutotranspersonalintegrativo.com, y bueno, luego vais a ver al final de este PowerPoint toda la información de contacto, que podéis también fotografiarla, bueno, porque estamos en Instagram, estamos en Facebook, tenemos un canal de YouTube donde podéis encontrar no solo las grabaciones de las presentaciones que hemos ido haciendo hasta ahora y de la de hoy, sino también otros contenidos, como las conferencias que os he comentado que hemos ido haciendo y otros. Y después de enviarnos el currículum y la carta de motivación, pues habrá la preselección y os contactaremos para tener una entrevista como requisito previo antes de formalizar la inscripción. Entonces, la matrícula está abierta
desde hace unas semanas. Hay bastantes personas ya que nos han enviado el currículum y la carta de motivación, pero todavía estamos haciendo las entrevistas, todavía hay tiempo, como os decía, como mínimo hasta el 31 de marzo, probablemente está el 10 de abril, para podéis enviar la información y tener la entrevista y acabar de tomar la decisión. Quería también enseñar, aunque esto lo tengo en otro documento, brevemente, lo que sí que hemos hecho hasta ahora, porque claro, como os decía, primero arrancamos el posgrado, hubo esta inquietud por parte de personas, bueno, inquietud o demanda de personas sobre todo de Latinoamérica, de no poder desplazarse, de no poder costeárselo, y entonces por eso salió esta propuesta que por un lado pues, se permite hacerlo a distancia y por otro lado también a nivel económico es mucho más económico que lo que es el posgrado. Eso lo comentaré ahora al final. De hecho, también hemos llegado a un acuerdo con una plataforma de fundraising, que si tengo ahora un momento os enseñaré la información sobre esta plataforma, donde estamos a punto de lanzar una campaña de crowdfunding para que pues hay personas interesadas en apoyar a que otras personas se formen en el campo de la psicoterapia psicodélica. Afortunadamente este es un campo en el que el tema de las donaciones y las personas bueno, filántropas o personas que desinteresadamente apoyan, ¿no? Tanto la investigación o en este caso ahora pues, la formación de psicoterapeutas pues, o terapeutas, pues vamos a tener la posibilidad de bueno, que algunas personas que también estamos haciendo una preselección y en ese caso si alguien quisiera pedir la beca, luego lo explicaré al final brevemente, tendríais que mandaros otra carta aparte de la de motivación y el currículum vitae explicando por qué queréis postular, es decir, qué razón os lleva a no poder cubrir el costo del posgrado, del curso de especialización. Pero bueno, simplemente brevemente os voy a enseñar. Entonces tendréis acceso, aparte de todo lo que va a venir a partir de ahora, a lo que hemos hecho hasta el momento. Entonces, sí puedo compartir pantalla de este documento Word. A ver, aquí está. Pues tendréis ya acceso a muchos materiales que hemos cubierto. Entonces, vamos a ver. Y como os digo, realmente podréis ver las grabaciones de forma online y igualmente podréis seguir perfectamente pues, el resto de contenidos que vamos a ir viendo porque son como bloques independientes, ¿vale? Entonces, estáis viendo lo que es el Word. Perdón, ¿lo estáis viendo o no lo estáis viendo? Sí, me podéis decir por el chat si lo estáis viendo, el documento Word o qué documento estáis viendo. A ver, un segundo. Sí, vale, perdón. Es que tengo aquí varias cosas abiertas. Entonces, bueno, pues hay un seminario de introducción a la psicoterapia psicodélica que de hecho repetiremos de hecho este no se quería compartir, tengo uno más resumido, si no me equivoco. A ver, perdón, un segundito. Word, aquí. Vale, aquí está, 21 de marzo. Entonces, tendréis acceso a lo que son ya bastantes horas de contenidos. Pues hicimos, como os decía, un seminario de introducción a la psicoterapia psicodélica, que es el que os he comentado que fue con lo que iniciamos, digamos, nuestras propuestas formativas. Después, y esto lo repetiremos en mayo, con lo cual pues lo podréis, digamos, recuperar, ¿no? Y habrá otros contenidos que también los podréis recuperar en algún momento más adelante, ¿no? Con la siguiente edición del curso, si quisierais, como, además de ver las grabaciones, poder verlo en directo. Entonces, no sé si lo veis en grande o no, voy a ampliar. Pues luego hemos ya hecho un bloque sobre todo lo que sería la introducción a la farmacología. Bueno, tenéis acceso a todos los artículos correspondientes a este tema de la farmacología. Luego también hicimos una introducción a la relación entre la psicología transpersonal y la psicoterapia psicodélica. Las diferentes conferencias que os he comentado que hemos realizado también tenéis acceso, aunque de hecho están también subidas a nuestro canal de YouTube. A la clase sobre aspectos legales que ya hicimos, aunque centrada en el caso de la península ibérica, aunque hay algunas cosas que son aplicables a diferentes países.
Luego hicimos un bloque de 2 clases sobre una introducción a las principales sustancias psicodélicas y entractógenas, como efectos subjetivos, dosificación, como una pequeña introducción a quien no conozca estas sustancias para que las conozca. También hablamos en un par de clases sobre el tema de la preparación, aunque yo sé que este tema va a ir apareciendo de forma transversal durante todo el curso. Hicimos otra presentación del libro que os he dicho de integración psicodélica. Y las últimas 2 clases que hemos hecho, una fue sobre microdosis, la primera parte de como mínimo 2 clases que vamos a hacer sobre este tema, que la segunda será en abril con, como os decía, James Fadiman. Probablemente hagamos una tercera más adelante. Y también hicimos una primera clase de introducción a la psicoterapia asistida con MDMA, que este va a ser un bloque que nos va a, digamos, llevar todo el mes de marzo, todo el mes de abril y principios de mayo. O sea, es un bloque bastante largo donde vamos a realmente cubrir, como os decía, todo lo que tiene que ver con la psicoterapia asistida con MDMA. Entonces, esto al final pues, son bastantes horas ya de contenidos que tendréis acceso. Y a partir de ahora, pues, bueno, la siguiente clase va a ser el 28 de marzo, el martes que viene. Si alguien ya está inscrito, pues también ya podrá participar en esa clase. Y después la siguiente será el 11 de abril, porque aquí, como os decía, pues ahora es la Semana Santa, entonces retomaremos a partir del 11 de abril y a partir de ahí será clases semanales cada martes hasta mediados de julio. En mediados de julio haremos la pausa del verano de aquí. En mediados de septiembre retomaremos ya hasta mayo. Y este será un poco la dinámica del curso. Como os decía, pues cubriremos todos estos temas que os hemos mostrado en la presentación. Entonces, sin alargarme más, porque veo que ya llevo 1 hora y no quería llegar a la hora. Luego, si me da tiempo, en algún momento os enseñaré lo de la campaña. Está a punto de abrirse. Ya hemos hecho una preselección de algunas personas que nos mandaron la información. Entonces, bueno, es una campaña de fundraising, o sea que no es no es que tengamos ya una bolsa de dinero para becas, sino que va a depender de cómo vaya la campaña de fundraising para ver a cuántas personas podemos becar, ¿no? Como os decía, pues, estas becas serán concedidas en función, pues, de la situación económica, sobre todo, ¿no? Entonces, sí, el costo del curso de especialización es en función de si se paga en un único pago, en 2 pagos o en pago fraccionado, como en 6 pagos fraccionados a lo largo de todo el curso de especialización, que serían unas fechas determinadas, que está todo en el dossier especificado. Sería de entre 2.050, si no me equivoco, y 2.200 euros, ¿vale? Entonces, este sería el costo total, incluyendo la matrícula. Y después, como os decía, pues está esta posibilidad de aplicar para esta beca, que tampoco os puedo decir a cuántas personas podremos becar, porque como os digo, es una campaña de fundraising, entonces dependerá de cómo vaya la campaña para poder ofrecer esta posibilidad a más o menos personas. Entonces también nos iremos informando a lo largo de los próximos días, porque está a punto de activarse la campaña, entonces iremos viendo también pues, cómo va, ¿vale? Entonces no quiero ya ocupar más espacio ni tiempo, también para que no quede muy larga la presentación, por si alguien la ve después en diferido. Vale, entonces luego iré respondiendo las preguntas que hay en el chat. Entonces ahora, si os parece, bueno, lo puedo hacer de diferentes maneras. Lo que sí que voy a cerrar es el Facebook Live, porque si queréis hacer preguntas, casi que prefiero que abráis el vídeo para que nos veamos. Entonces, para que no os salgáis si no queréis lo que es el Facebook Live, lo cerraré. Voy a, si queréis, responder primero las preguntas que están aquí para tener más cosas grabadas de lo que son vuestras preguntas. Una vez que se realicen las sustancias, se sabe cuáles serán los requisitos como terapeutas para poder dar terapia con psicodélicos. Claro, esto es lo que os decía, que por un lado se sabe lo que, por ejemplo, MAPS se está negociando en Estados Unidos para lo que se hace psicoterapia asistida con MDMA para el trastorno de estrés postraumático. Y como hay un terapeuta y un coterapeuta, están negociando que el coterapeuta, digamos que el requisito sea un poco más flexible, es decir, con que haya una persona en el equipo terapéutico que sea médico psiquiatra, psicólogo clínico con licencia, eh,
la otra persona, digamos que los perfiles se abren a más posibilidades, ¿no? Y luego hay clínicas de ketamina, que hay equipos multidisciplinares donde hay desde enfermeras, médicos, anestesistas, psiquiatras, psicoterapeutas. Entonces, bueno, realmente es algo que todavía realmente no se sabe y dependerá incluso de cada país, ¿no? Lo que sí que se está viendo, y también por lo que está pasando ahora con el tema de, como se decía, Oregón y Colorado, donde se han descriminalizado los hongos con psilocibina, ahí están permitiendo que puedan hacer psicoterapia psicodélica con los hongos a personas que trabajaban hasta entonces, hasta ahora, underground, y que no necesariamente tienen el perfil de ser psicólogos o psiquiatras o médicos, e incluso están creando formaciones con perfiles más abiertos, ¿no? Entonces, realmente, como os digo, es algo que todavía no se sabe, pero yo, desde lo que conozco y lo que he podido ir preguntando y informándome, no creo que pase lo que algunos dicen de que solo lo van a poder acabar haciendo los psiquiatras, ¿no? Ni siquiera ya los psicólogos, sino solo los psiquiatras. Yo creo que realmente van a convivir, y esto lo dicen muchas personas, muchas realidades, ¿no? Muchas maneras diferentes de trabajar, muchos contextos diferentes dentro de la legalidad, ¿no? Pero esto puede que lleve más tiempo, menos tiempo, en cada país llevará su ritmo, entonces es una información que realmente tampoco sabemos todavía, ¿no? Existe la posibilidad de tomar este año el curso y luego completar la formación de posgrado, como se decía así, posiblemente incluso, ya que vamos a estar hasta mayo de 2024, la idea es que incluso podamos viajar personas del equipo a Latinoamérica, algún país o incluso a varios, y podamos ir haciendo algún intensivo para que podáis ir avanzando también en la de las prácticas, ¿no? Y entonces, o que hagamos también intensivos y podáis venir a Barcelona a realizarlos, ¿no? Pero esto todavía es algo que, como estamos arrancando, está todavía por construir, ¿no? Pero hay varias opciones, ¿no? Hay otras formaciones, por ejemplo, en psicoterapia transpersonal, que van por módulos, ¿no? Que no hace falta realizarlos en un orden particular, sino que uno va pudiendo realizarlos cuando puede, en el lugar que puede y en el orden que le vaya mejor. Y al final es una cuestión de completar las horas o los créditos para, digamos, cubrir lo que sería el programa completo. Entonces, podría ser que nos planteemos una opción parecida para este caso, ¿no? De las personas que estáis lejos. ¿Dónde puedo adquirir tu libro? Bueno, pues en Amazon, pero también en otras webs y en librerías. Sé que en algunos países latinoamericanos ha llegado y se ha distribuido, en otros no lo sé. Entonces, bueno, podéis investigar por la red. Luego también el libro en inglés también lo podéis encontrar por internet, la versión en inglés. Que curiosamente a veces está más barato el de inglés que el de castellano, pero bueno, eso es otra historia. Entonces, vale. El coste ya lo he comentado. Luego, si queréis, los que no habéis recibido el dossier, nos podéis dejar el email, tanto aquí en el chat del Zoom o, mira, os iba a poner que se me ha olvidado la última diapositiva del PowerPoint, que es donde están los datos de contacto. Entonces, los datos de contacto serían estos. Lo estáis viendo, ¿verdad? El PowerPoint ahora. Sí. Entonces, si queréis sacar una fotografía o bueno, luego quedará grabado y, como os digo, lo subimos en el canal de YouTube también. Reproducir la diapositiva actual. Bueno, pues el teléfono de contacto sería este con el prefijo 34. Como os decía, el correo electrónico info@institutospersonalintegrativo.com. De hecho, aquí no está puesta la web, pero sería www.institutospersonalintegrativo.com. Y como os decía, también estamos en redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Así que bueno, tenéis diferentes opciones para contactarnos, y si no tenéis el dossier donde está pues toda esta información que he compartido, más algunos datos adicionales, pues nos podéis mandar un email y os lo compartiremos. Entonces ahora sí, pues cierro